9:49 minutos, continuamos en Bisagra, séptima temporada acá por Lana Múncura. Nos vamos a meter en lo que fue ayer la huelga general, que es el segundo paro contra el gobierno de Milei en todo el país. Según a quien escuche, hará un análisis opuesto desde los gremios, desde algún sector de la oposición. Dirán que el paro fue contundente, que se sintió que la actividad estaba parada. Usted me puede decir cómo lo sintió acá en Puerto Madryn. Y por el lado del gobierno nacional, ya tienen armado el relato que lo han expuesto ayer, que es son los mismos de siempre, quedan al desnudo, son los mismos sindicalistas que hace años que están, palabras más, palabras menos, como ha sido siempre también este tipo de críticas. Lo que es interesante en general, cada vez que hay un paro, recordar, es bueno para recordar quiénes generan la riqueza en este país, ¿no? Que dicen, Argentina ayer perdió millones de pesos. Bueno, entonces la generan los trabajadores, a diferencia de lo que se cree que son los empresarios, ¿no? O los grandes empresarios. Son la cantidad o la masa laburante, entonces, el que genera la riqueza. Que eso se lo recuerdan solo cuando para, ¿no? Cuando no hay paro, los que sacan adelante al país son los privados, ¿no? Los grandes empresarios, según algunas miradas. Ahora, cuando hay paro, perdemos plata por el laburante. No puede ser así, ¿no? Que vaya el empresario a laburar a la fábrica. Para eso contrató gente, te dice el tipo. Bueno, hay que pagarle mejor, entonces, ¿no? Entre miles de reclamos, cientos, literal cientos, de reclamos más, ¿no? Lo que estamos viendo son imágenes de lo que fue la marcha de ayer, otra vez contundente en Puerto Madryn. No es comparable con la marcha universitaria, que para mí fue la marcha, desde que estoy acá lejos, y preguntando tal vez sí y si no, dentro de las tres más grandes de la historia de la ciudad. Dicen de una de la pesca en los años 2000 y pico, muy grande también, 2008, no sé si me creo haber escuchado bien o recordado bien en general, en realidad digo. Las marchas contra la minería fueron muy grandes. La marcha del 24 de este año fue impresionante, pero la marcha universitaria fue zarpada. Esta marcha fue igualmente de grande. Nos estamos sanamente, me parece, acá en Puerto Madryn, acostumbrando a combatir. Desde afuera se ve eso, cuando alguien viene a la ciudad, cuando alguien, por ejemplo, colegas de Comodoro me decían, qué raro que en Madrid no se marche, viste que estaba el run si se marchaba o no. Qué raro que en Madrid no se marcha, que siempre es muy combativo, que siempre hay mucha gente. Sana costumbre la de Puerto Madryn, la de salir a la calle. Dicen que en otra época no era así. No era tanto, no era tan masivo, que eso va creciendo. ¿Cómo se analiza la marcha de ayer? A nivel nacional, es un poco el título al que vamos a llegar, el título que elegimos ahí para quienes siguen la transmisión a través del canal de YouTube, que es Paro General contra Milei. ¿Crece el descontento o son los mismos de siempre? ¿No? Que es un poco los dos relatos que se disputan la corona de la opinión pública, ¿no? Por decir de alguna manera. Para llegar ahí, quiero mirar un poquito lo que pasó acá. Porque la marcha de Puerto Madryn tuvo características particulares. El paro general en Puerto Madryn. A nivel nacional, en Buenos Aires, por ejemplo, no se marchó. La idea era mostrar una ciudad capital paralizada por el aporte de los trabajadores que pararon. Esto se pudo dar porque no había transporte, porque paraban también el transporte. Entonces, la doble disyuntiva, ¿no? La gente, porque no hay transporte, no va al paro y no se moviliza, o porque no hay transporte, no va a trabajar. Bueno, según quien la quiera mirar. Porque ayer, por ejemplo, charlando con compañeros acá en la Plaza de Madrid, estaban las dos miradas comentadas. ¿Se entiende? Al no haber transporte se sintió esto. Después, bueno, montón de trabajadores que amenazan con despidos, con descontar el día a quienes participaron del paro.
sobre todo quienes no están dentro de la Confederación General del Trabajo, que era quien convocaba y quien amparaba a quien parara, ¿no? Pero a nivel nacional, en Buenos Aires, y no sé en otros lugares, la verdad que no lo pude mirar en otros lugares, sí vi en Buenos Aires, se apostó a la plaza vacía, el subte, la estación de subte vacío, el tránsito como si fuera un feriado. Al no haber clase y no haber transporte, esto se sintió. Acá en Puerto Madryn sorprendimos, por ejemplo, en Comodoro Rivadavia no hubo marcha ayer. Acá en Puerto Madryn sorprendimos. ¿Por qué? Porque el rumor en la semana era... Ahora me voy a meter en la segunda parte de la pregunta, ¿no? Estoy analizando la primera, que es, ¿crece el descontento? Bueno, en la semana, y sanamente desde que gobierna Milei, hay una mesa multisectorial que se reúne con la cabeza de la CGT del Valle, la CGT chubutense, local acá de Puerto Madryn y el Valle, para definir las medidas de fuerza. En buena hora, porque fíjate cómo después eso tiene una repercusión en la calle. En la marcha universitaria la CGT apoyó, y en el paro de ayer, desde diferentes sectores se apoyó a la CGT, ¿no? Lo cual parece bastante obvio, pero no es nada obvio en cuanto a los movimientos sociales. Está todo por construirse. No es que es así y alguien dice es así, entonces es así. No, esto se va dando, son procesos que se van viviendo con el tiempo, con el paso de las marchas, del descontento, de las medidas, de los aciertos y errores. Es una lucha, la de la calle, también un combate como en el sentido político, ¿no? Como el que se da en el palacio o en las instituciones, en los partidos políticos, digo, también. Por eso hay que mirarlo separado de lo otro, ¿no? O sea, en ese contexto, pero como un fenómeno en sí mismo, ¿no? Esta reunión multisectorial de la cabeza de la CGT cuando yo digo multisectorial, son diferentes sectores de quienes no están o sindicalizados o no integran la CGT ni ningún gremio, y la participación de otras instituciones, por ejemplo, organizaciones sociales, ahí voy a hacer pie ahora, no sé, universidades, partidos políticos, ¿no? Ayer en Puerto Madryn, mirá, te voy a leer todos los sectores que participaron y me voy a quedar corto y pido disculpas los que no pude registrar, pero me tomé el trabajo de caminar y mirar y anotar, y alguno me queda fuera, es obvio, porque había mucha gente, pero había una característica particular que me gustaría comentar, ¿no? Entre paréntesis, digo, es necesario hacerlo porque si no lo hacemos nosotros no hace nadie esto, ¿eh? No nosotros, Lana Mucura. Nosotros, los que observamos estos movimientos sociales, las marchas, la calle como lugar de resistencia, porque otro no hay. Ahora vamos a irnos al Congreso y al tema de la ley bases en un ratito para analizar diferentes puntos. Vamos a escuchar al gobernador Torres, vamos a escuchar a algunos senadores opositores. Ahora viene toda esa parte más política. La calle, si no la contamos nosotros, no la cuenta nadie. Los medios tradicionales no lo están contando, ¿no? Mirá la tapa de Clarín y La Nación hoy, los pero, ¿no? Hubo paro, pero, abrieron los comercios, pero, la actividad no paró del todo, pero, ¿no? Mirá, acá en Puerto Madryn las organizaciones que participaron. Obviamente la CGT del Valle encabezando, ¿no? Municipales, del Sellón, del SEM, la Unión de Obreros Metalúrgicos, ahora vamos a escuchar a su representante, camioneros, obviamente ATE, los trabajadores del Estado, de la alimentación en el STIA, los de nucleados en Sugara, que son los guardavidas, de la educación, ATECH, SADOP, sindicato de inquilinos, quienes alquilan, golpeados como pocos, Citrajuch, los judiciales, y después, todo esto en cuanto a los gremios y sindicatos, que eran los que más banderas y gente en proporción llevaban, pero a su vez muchos con pocos representantes, ¿se entiende? O sea, había un montón de gente, pero no toda la gente que podría haber habido de esos sindicatos. No sé si se entiende lo que quiero decir.
mucha bandera y pechera, pero pocos. Muchos distintos, pero pocos. Digo, fue una marcha masiva, histórica, la de ayer. Muy grande. No la más grande, ni de las más grandes, pero sí igual de grande que otras que vienen repitiéndose esa cantidad de gente en estos meses. Además de estos sindicatos y gremios que mencioné, participaron diferentes organizaciones sociales y populares. Hijos de Derechos Humanos, Federación Tierra, Vivienda y Hábitat, el Frente de Organizaciones en Lucha, Miles, todos estos nucleados en la UTEP, Frente Darío Santillán, universidades como la UTN, la Universidad de la Patagonia, el Partido Obrero, Unidos y Organizados, Frente Patria Grande, Multisectorial, Mujeres y Disidencias, entre otros, ¿no? Esa es la parte de la multisectorial que tiene la misma cantidad de gente o más, que todos los gremios que mencioné en cuanto a números. Menos querés, un poquito menos, pero ahí, mitad y mitad de la composición de la marcha era ayer, gremios y sindicatos y organizaciones sociales y de la sociedad civil, si querés. Un gremio y sindicato lo es también. Pero para caracterizar, por eso se marchó en Madrid. Y en otros lugares no se marchó. Cuando le contaba a los colegas de Buenos Aires me decían, qué sorpresa, no sabía que se marchaba allá. Eso fue el empuje. ¿Está bien o está mal? No sé. Es lo que se definió entre la multisectorial y la CGT, que es quienes coordinan los paros y las movilizaciones, ¿no? Y ayer hablaron, está el micrófono abierto para que hablen todos. Perdón, me estoy olvidando. Los trabajadores del CONICET-SEMPAT. Los trabajadores del CONICET-SEMPAT, no lo mencioné acá, y hay que mencionarlo. Llegaron otra vez los trabajadores de la ciencia con una bandera gigante, desde otro lado que habían concentrado para llegar todos juntos a la plaza, y se notó. Y están siempre en la calle. Y es verdad que también estaban, bueno, también hay que hacer alguna mención, ¿no? Desde las universidades, pero no todos. Faltó mucha gente de las universidades y la educación pública ayer. ¿Dónde estaban todos los que marcharon en defensa de la educación pública, no? Faltaba mucho pibe y piba ayer. Y no había clases, Ahí no prendió, ¿no? Por eso trajimos la segunda parte de la pregunta, que es, ¿crece el descontento o son los mismos de siempre? ¿No? Hay algo también ahí de que somos los mismos de siempre, los que estamos en la calle, en la cobertura, con la marcha, con el micrófono. Ayer encima en particular estaba hermoso porque había chocolatada, torta frita para los trabajadores y trabajadoras. Había un clima de solidaridad entre trabajadores. Tanto era el lindo clima que había hasta algunos dirigentes de acá de Puerto Madryn, ex intendente, diputado provincial, que se fue a sacar fotos ahí. Bueno, digo, nadie obligaba a la gente a sacarte fotos con él. Pero estaba ahí. También estuvo el intendente Sastre. Pero mirá vos, ¿no? Tranza ex intendente, diputado provincial, como pocos en la ciudad, o como tantos, digamos, ¿no? Pero de peso. Mirá si no era pacífica la manifestación y había buena onda entre los trabajadores, que todo bien, ¿no? A uno de los responsables de estar como estamos, también, claramente, lejos, además. Entonces, son lo mismo de siempre, recontra cabe también para analizarlo, porque hay mucha gente que ve esas mismas caras y dice, yo con este no voy ni a la esquina, ¿qué voy a hacer con este? Le pasó a mucha gente en la marcha universitaria, escuchaba, cuando se abrieron los micrófonos, estoy hablando en Buenos Aires, para hacer comparación y paralelismo, y decían, la compañera Cristina, vamos a volver, no sé exactamente cuál era el mensaje, pero un mensaje del peronismo de ese sector, y había un montón de gente que no se sentía representada por ese contenido. ¿Y dónde me trajiste, maestro, acá? ¿No era que íbamos a defender la educación pública? Yo de peronista no tengo nada. Falta esa amplitud acá, aunque no eran todos peronistas, pero sí eran las mismas caras de siempre. Entonces, con estas personas, como el señor Eliseche, por ejemplo, había gente que, claro, mirás para otro lado, decís, ¿qué estamos haciendo acá? Yo no tengo nada para compartir con... Pero bueno, ¿no? Es lo que es. Por eso decimos, son lo mismo de siempre. Las conducciones de los diferentes sindicatos, ¿no? Que hace 30 años capaz que están en la cúpula, y que en otras oportunidades no se han manifestado como ahora sí se están manifestando y era necesario que lo hiciesen en el gobierno de Alberto, por ejemplo, ¿no?
¿O no había una caída estrepitosa del salario durante el gobierno de Alberto? ¿Quién era los protagonistas del ajuste? El pueblo trabajador durante el gobierno de Alberto y Cristina, que bien hace la autocrítica a Cristina cuando dice que eso fue lo que se falló en el gobierno del cual ella fue parte por fin, porque si no parece que, viste, no entendemos nada ya. Esto está para mirar, ¿no? Me parece todavía que no está marchando, o por lo menos no de manera masiva, no está saliendo a la calle, el que lo votó a Milei y la está pasando mal, ¿no? Parece que todavía es justificable desde el gobierno, no digo que sea la verdad, digo que puede armar ese discurso, relato, de que, viste, como estoy tocando a la casta política, la casta sindical, pasa esto que pasa, ¿no? Y en la economía, la inflación baja, te dice Milei, que es verdad que bajó. De 15 puntos a 11, algunas consultoras las leí ayer, le están dando bastante por debajo en el mes que viene. Claro, en el medio, tierra arrasada, un desastre, una recesión zarpada, una caída de la economía zarpada, ¿no? Caída de la industria, caída del trabajo, se van a venir ahora los despidos. La gente que se queda en el medio, que no llega a fin de mes ya, pero digamos que, por ejemplo, ¿no? Ayer la bandera principal de... no le quiero pifiar. Vamos a decir así, entonces, para no pifiarle, pero no me acuerdo exactamente cuál era, pero de uno de los gremios dentro de la CGT, era ganancia no es salario. No es... el salario no es impuesto, bueno, no me acuerdo, la tengo que ver, la voy a buscar exactamente. Que es una de las que... Acá. El salario no es ganancia. Ahí está, ahí mezclé todo. El salario no es ganancia. Eso, ¿a quién le cabe ese reclamo? A esa bandera. Y al que gana una torta. Y en mi caso particular, yo no estoy tan en desacuerdo con ese impuesto. Si ganás una torta, después hay que repartirla bien, ¿no? Y ponerla bien, lo que le sacás como impuesto a los que ganan ese sueldo. A mí me parece bien. El que gana mucha guita tiene que pagar impuestos, pero todos. No el laburante y después el juez no. Pero es otra discusión que voy a dejar, el tema de si está bien o está mal. Quiero ir a lo que representa. ¿Representa a la mayoría de los trabajadores ganancia? ¿Qué ganancia? Dice, la mitad si yo gano la mitad de lo que debería ganar o menos, para que me descuenten el impuesto a la ganancia. No hay eco en la mayoría de los trabajadores en cuanto a ganancia, que a su vez tiene una sobrerepresentatividad, ¿no? La mayoría de los laburantes no gana un sueldo para pagar ganancias. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hay un reclamo hueco ahí, que me parece que afecta más a la cabeza de esos sindicatos que a los trabajadores de esos sindicatos, claramente. Habrá excepciones como la pesca, camioneros. Está bien que lo hagan el reclamo. Yo no digo que esté mal el reclamo. Digo que esa bandera no reúne todos los reclamos, ¿no? De la ley bases ayer casi que no se hablaba. De algunos sectores lo mencionaban como una reforma laboral. Nada del RIGI o RIGI, régimen de incentivo a las grandes inversiones, o básicamente regalar los recursos naturales a los extranjeros. No se hablaba de eso porque no está masticado, o no es lo que afecte a la gran mayoría, que cada uno cuida lo que puede, su quinta, y bueno, y después sí, vamos todos juntos y marchamos. Entonces hay muchos reclamos juntos, y después habrá, en el medio de los paros y paros generales, reclamos sectorizados. Hoy marcha uno, mañana marcha el otro, pasado marcha el otro, pasado marcha el otro. Fuerzas dispersas. Se van a ir organizando, pero eso va a tardar seguramente tiempo, que no es el tiempo del tipo que hoy no está morfando por las políticas de este gobierno, que también pasa al mismo tiempo. Por eso estaba lleno de organizaciones sociales que decían: los comedores estamos al horno. Estamos al horno, no baja la guita. No nos puede ayudar el municipio porque dice que no tiene guita, la provincia mira para otro lado y la nación cortó los fondos. En los comedores no hay plata. Se sostiene más o menos como se puede, se va rebuscando. Las organizaciones lo van haciendo como se puede. Todavía me parece que está verde el tema, para que sea un descontento absolutamente generalizado. Por ejemplo, en los sectores absolutamente informales de la economía.
algunos dicen que es 1/3, ¿no? De quienes no están en blanco y no tienen esos derechos que le dan lugar al gobierno de decir son derechos que no existen, porque le habla a ese tercio, ¿no? Que qué ganancia, qué vacaciones, qué aguinaldo, ¿entendés? Absolutamente precarizados y a la buena de Dios de hace años. Tampoco fue atendido ese sector por el gobierno de Alberto, por ejemplo, el de Macri, obviamente. Vamos, ¿no? Y Cristina les queda lejísimos en el tiempo. ¿Se entiende a lo que voy? Todavía ese sector no se le ha dado vuelta a la tortilla y ahí veremos. ¿Cuánto resta para eso? No lo sé. Bueno, tenemos algunas notas para escuchar de lo que fue el paro de ayer. Van a escuchar a representante de la UOM, la Unión de Obreros Metalúrgicos, que nuclea, por ejemplo, a los trabajadores de acá de Alvar, Marcelo Arribillaga. Van a escuchar a una trabajadora de la ciencia del CONICET-SEMPAT y a un trabajador de la economía popular de la UTEP. ¿Vamos? Dale. Realmente una jornada de reflexión, de protesta, de reclamo y sobre todo de concientización para los trabajadores y también para toda la sociedad, entendiendo de que lo que se está tratando ahora en el Senado va a ser totalmente nocivo y perjudicial para todo el contexto trabajador. Es un mensaje para los representantes de Chubut en el Congreso. Totalmente, realmente no entendemos, parece que fueran diputados, senadores en algún caso que son extraídos de otra provincia porque no están entendiendo ni siquiera dónde viven, así que no se los votó para eso, se los votó para que acompañen al pueblo y que legislen en favor del pueblo, no en contra. Marchamos como trabajadores de la ciencia porque hay unos artículos en la ley de bases que ponen en riesgo a todo el sistema científico nacional, dándole al Ejecutivo la facultad de intervenirlos, de modificarle sus funciones, de modificarlo, de pasarlo a las provincias, etcétera. Por ahí se anda diciendo que CONICET está exceptuado, pero solo está exceptuado de la disolución, por lo tanto pueden todavía intervenirlo, pueden desfinanciarlo más de lo que lo están haciendo. Nosotros venimos luchando en el lineamiento nacional, reclamando por las medidas de este gobierno nefasto que hay, que se ha metido con los movimientos sociales, con la clase obrera, con la clase trabajadora, por los recortes que hace, por los jubilados, por los medicamentos oncológicos, por la locura que tiene este personaje en el gobierno. Bueno, ahí estaba en ese orden. Primero el representante de la Unión de Obreros Metalúrgicos, el representante, sí, de los trabajadores de la UOM. Después el CONICET-SEMPAT, los trabajadores de la ciencia. Y luego, por último, de la UTEP, en ese compiladito de entrevistas que hicimos para mostrar las diferentes patas que había en la marcha, en la huelga general, el segundo paro nacional contra Milei. Me quedo para cerrar con esto último que decía el trabajador, el representante de los trabajadores de la UOM, metalúrgicos. Decía, no los votamos para esto, los votamos para que estén del lado del pueblo. Bueno, si se siente que no están representando los chubutenses del Congreso y así los de cada provincia, si tuviesen una concordancia en este aspecto, lo que hay que hacer es, el día que se empiece a debatir en el Senado la ley, instalarse ahí, afuera del Congreso, ¿no? Ahí hay que hacer notar lo que no se hizo en diputados. Tranquilos, diputados, sesionando. Algunos, sí, es verdad, hubo una marcha, pero no convocada por la CGT. No convocada por la CGT, sino por las organizaciones sociales afuera del Congreso. Tienen que ser todos, si vos querés que esa ley no salga, ¿no? Ahora, y cierro. ¿Qué nos enseñó Chubut? Si los intereses son tan grandes los que están detrás de que salga esta ley, les va a importar nada y va a avanzar igual. Van a avanzar igual. No le importa al gobierno nacional
porque entiende que son, como pusieron otra vez, lágrimas de zurdos. Tenía millones de personas en la calle, incluso muchos de los que lo habían votado al presidente Milei, y puso lágrimas de zurdo cuando fue la marcha universitaria, ¿no? Imagínate el paro de la CGT. Recontra lágrimas de casta, como dijo ayer, y todas las comparaciones con los faraones y lo etimológico de la palabra, etcétera, ¿no? Ahí es un punto para mirar realmente si se quiere frenar esa ley o es si todo un como si en el medio del gobierno mirará para otro lado todo lo que pueda mirar para otro lado. Todo lo que pueda mirar para otro lado. Si el paro es dominguero, mirará para otro lado y listo, ¿no? Y acusará que son los mismos de siempre. En un ratito analizamos, más allá o parte del reclamo de lo que se marchó ayer, que tiene que ver con la ley bases.